nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Soy Jorge Rodríguez, soy el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Denver. Y es una gracia, una bendición poder celebrar con ustedes esta Eucaristía que se está filmando y que podrá seguirse por televisión y otros medios de comunicación social el día de Pascua. Y para disponernos a celebrar esta solemnidad, esta Eucaristía, el día en que se resucitó nuestro Señor Jesucristo, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo
a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos crean en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es la obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
las Galileades, imolent Christiani, agnus redempitoris, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores, mais et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicos testes, suetarium investes, surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galilea, scimus Christum surrexisse, amor tuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Alleluia, alleluia, alleluia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús,
puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que todos hemos visto fotografías de esas inmensas pirámides de Egipto y cada año, ¿verdad?, miles y miles de personas van a visitarlas, consideradas una de las maravillas del mundo. Pero si uno ve qué hay en esas pirámides, pues en esas pirámides hay unas tumbas que contienen los cuerpos de los reyes de Egipto, de los faraones. La gente, miles van a ver unas tumbas con unos cuerpos. Lo mismo los que van a Inglaterra y visitan, ¿verdad?, la abadía de Westminster, y hacen largas colas para entrar a ver ahí, porque ahí también hay muchos sepulcros, muchas tumbas donde están enterrados famosos artistas y políticos y filósofos, y la gente va allí a ver esos sepulcros donde están enterradas esas personas. Pero el santuario del Santo Sepulcro en Jerusalén, al que van millones de peregrinos cada año, van precisamente porque ahí hay una tumba vacía. De hecho, a la entrada hay un letrero que dice: no está aquí, que son las palabras del ángel a María Magdalena. ¿Por qué vienes a buscarlo aquí? Dice, no está aquí. El santuario del Santo Sepulcro en Jerusalén es famoso porque Jesucristo, quien fue sepultado allí, resucitó de entre los muertos. Dejó desde aquel día una tumba vacía. Y si vas a Jerusalén, seguramente vas a visitar esa tumba vacía. Resucitando de entre los muertos, Jesús desafió todas las leyes de la naturaleza y demostró tener poder sobre la muerte, cosa que solo puede hacer Dios. Por eso el evento que estamos celebrando en la Pascua y que nos llena de alegría es precisamente que en aquel sepulcro que está allí en Jerusalén, en la Tierra Santa, allí Él no está. Jesús resucitó. Jesús está vivo. Recuerdo una vez que fui a celebrar la misa en un lugar ahí en México, y cuando el padre hace la consagración, hice la consagración, y luego viene la aclamación eucarística, que nosotros decimos, era la aclamación eucarística, pero ahí en lugar de la aclamación eucarística, porque era la misa de los niños cantaron un cantito que decía: Él vive, Él vive, Él vive. Bueno, yo no sé si litúrgicamente estaba muy correcto, pero a mí me conmovió ver a todos esos niños diciendo: Jesús, eso que tienes ahí en las manos que acabas de consagrar, Él vive, no está muerto. Esa es la alegría de la Pascua que estamos celebrando. Claramente, si hay alguna fiesta que nos tiene que llenar de alegría personalmente a todos, es esta: Jesús, aquel a quien tú amas, aquel que colgaron en la cruz, no está muerto, vive, ha resucitado. La resurrección de Cristo es la base de nuestra fe cristiana. Recuerden el texto de San Pablo, dice San Pablo: si Jesús no resucitó,
entonces nuestra predicación, lo que le estoy diciendo a ustedes ahora, es sin contenido. Como tampoco la fe de ustedes vale algo. Porque si Jesús no resucitó, de nada nos sirve la fe, dice San Pablo. Y seguimos en nuestros pecados como si no hubiera pasado nada. Pero si resucitó, entonces quiere decir que nosotros también vamos a resucitar. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, la iglesia, hermanos, es un fraude. Y nuestra fe es un engaño. Eso lo tenía San Pablo bien claro. Pero si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces su palabra, lo que nos dijo, es verdad. Sin la resurrección, Jesús no hubiera sido más que un hombre muy bueno, muy grande, un grande maestro, una doctrina sublime, que tuvo un final trágico y ahí terminó la historia. La gente, nosotros, quizá lo hubiéramos recordado, como recordamos a muchos otros, por alguna cosa grande que hizo. Toda la doctrina del cristianismo, hermanos, se basa en la verdad de la resurrección. Jesús, el Señor, ha resucitado. Esta fue la primerísima y la más apasionada predicación de los apóstoles cuando salieron a decir: Jesús ha resucitado. Y además Jesús lo había profetizado, si se acuerdan, cuando le dijo él: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Todos los fundadores de religiones están en sus sepulcros, ahí están. Jesús no. Ese es el mensaje del ángel cuando le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Pero además de esto, que de por sí ya nos mueve, le digo, hermanos, porque si alguien queremos a Jesús y saber que no murió, que está vivo, que sigue vivo con nosotros, es un motivo de una sublime, una grandísima alegría. Pero si fuera poco, esta resurrección de Jesús es muy importante para nosotros. Tiene que ver con nosotros, porque es la garantía de que tú y yo y tu ser querido, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu ser querido que ha muerto, vive y que nos va a resucitar Jesús. Así lo dijo, así nos lo prometió. Y si es Dios porque Él resucitó, quiere decir que esto lo va a cumplir. Si ustedes se acuerdan de una conversación que tiene Jesús con Marta cuando se le acababa de morir su hermano, Lázaro, y Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Quien vive y cree en mí, no morirá. Quien cree en mí, no morirá para siempre. Y yo lo resucitaré en el último día. Esta es la promesa, la palabra de Jesús, que es Dios, a ti y a mí. Cristo nos prometió que si tenemos fe en Él, no vamos a morir eternamente y que vamos a resucitar en el último día. Solo Dios puede hacer semejante promesa y darnos esa garantía. Por eso, al resucitar Jesús y demostrarnos que Él es Dios, esa promesa de vida eterna, esa promesa de resurrección es verdadera. Más aún, esa vida eterna que Jesús nos prometió ya está actuando en nosotros. Es esa fuerza de vida nueva, de vida eterna dentro de nosotros, que nos ayuda a salir, a liberarnos, ¿verdad?, de todo aquello que nos tiene enjaulados, que nos tiene encerrados, encarcelados en nuestros pecados, en nuestros vicios, en nuestras adicciones. Él nos libera, como nos libera de la muerte, el Señor, con esa vida eterna que ya está trabajando en nosotros. Por eso San Pablo, hermanos, nos dice hoy en la segunda lectura que escucharon ustedes, dice: hermanos, puesto que Jesús ha resucitado, puesto que han resucitado ustedes con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo su corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Es decir, San Pablo nos invita a vivir sabiendo que hay una vida eterna, sabiendo que hay una resurrección que Jesús nos ha prometido y que Jesús nos quiere dar, a mirar al cielo, a mirar
a donde estamos nosotros llamados. Cuando miramos al cielo, ¿verdad?, y contemplas ese azul intenso del cielo cuando es de día, o ese cielo estrellado maravilloso cuando es de noche, nos sentimos extasiados, asombrados, maravillados. Así nuestra alma debe aprender a contemplar constantemente el cielo y la vida eterna que Jesús nos ha prometido. Acostumbrarnos ya desde ahora a vivir para el cielo y a vivir con esa esperanza y esa alegría de que cada día estamos más cerca de esa realidad. Con Cristo resucitado, hermanos, la muerte se convierte en nada más que una puerta de entrada, nunca un punto final. Y con el mensaje de la Pascua aprendemos que todo Viernes Santo, todo sufrimiento, toda cruz tendrá una Pascua de resurrección. Verá la luz, verá el nuevo día. Hay un cielo. Desde ese domingo de resurrección en que Cristo resucitó de entre los muertos, cada vez que acompañamos el cuerpo de un ser querido al cementerio, por la fe, oigamos que Jesús nos susurra al oído: no está aquí, vive, y yo lo resucitaré en el último día. Y continuemos viviendo cada día de esta vida terrena que el Señor nos conceda, con el corazón puesto en el cielo, soñando con la vida eterna y con esa resurrección que Jesús nos prometió, donde nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos, gozando ya todos de una vida eterna en el cielo. Decía Gustave Flaubert, un literato francés, dice: creo que si miráramos siempre al cielo, acabaríamos por tener alas. Se dice que llega al cielo quien ya lo lleva en el alma. Que nuestra fe en Cristo resucitado y nuestra esperanza en el cielo sea la fuerza que nos sostenga en esta vida aquí que el Señor nos quiera conceder. En la solemnidad de la Pascua renovamos todas nuestras promesas bautismales. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte para resucitar con Él a la vida eterna, a la vida nueva. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, en las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por consiguiente, renuncian ustedes a Satanás, renuncian a todas sus obras, Sí, renuncio. renuncian a todas sus seducciones. Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia unidos a Jesucristo nuestro Señor hasta la vida eterna. Amén. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo,
Pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza de testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz de Cristo, la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos para que Dios siga derramando sus bendiciones sobre la Fundación Católica de Denver y los diversos bienhechores que hacen posible la transmisión de esta celebración eucarística, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos, para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La ruda
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. sentado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Samuel y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que cuantos ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Coman de este pan, beban de este cáliz, vengan y no tendrán hambre. Coman de este pan, beban de este cáliz, crean y no tendrán sed. Coman de este pan, beban de este cáliz, vengan y no tendrán hambre. Coman de este pan, beban de este cáliz, crean y no tendrán sed. Coman de este pan, beban de este cáliz, vengan y no tendrán hambre. Coman de este pan, beban de este cáliz, crean y no tendrán sed. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén.
que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos Demos gracias a gracias. Dios, aleluya, aleluya. Cristo Jesús resucitó sobre la muerte triunfador. Oh, gran día, aleluya. Canten los fieles una voz, resuene coro en su loor. Aleluya, 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 aleluya. Pre-recorded TV Mass is made possible by the Archdiocese of Denver and the Catholic Foundation. Hi, I'm Father Matthew McGee, a priest here in the Archdiocese of Denver. And each week, people from across Colorado, around the country and the world, tune into TV Mass here each Sunday. On the air since 1966, TV Mass continues to bring the Word of God to those who cannot attend. For more information and ways to support TV Mass, please visit thecatholicfoundation.com.